Iniciamos con el panel número 6, protección catastral y registral de las tierras poseídas por pueblos originarios, para lo cual invitamos al coordinador, magíster Sebastián Sabene, a la disertante, doctora Cristina Noemí Armela, y disculpamos al agrimensor Juan José Tealdi, quien no pudo acompañarnos por contratiempos de último momento. Sobre la doctora Cristina Noemí Armela, es presidenta de la Unión Internacional del Notariado, organización que nuclea a 91 notariados de 5 continentes por el periodo enero de 2020 a diciembre de 2022. Rectora de la Universidad Notarial Argentina, UNA. Abogada y escribana, recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Ciudad de Buenos Aires. Graduada en ambas carreras con diploma de honor. Doctora en Notariado de la Universidad Notarial Argentina. Miembro de número de la Academia Nacional del Notariado. Rectora de la Universidad Notarial Argentina. Directora de la carrera de especialización en Documentación y Contratación Notarial. Directora de la Maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario. Directora del curso para concursos notariales y directora del Instituto de Derecho Notarial. Además es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como titular regular por concurso de la materia Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario y titular regular por concurso de la materia Contratos Civiles y Comerciales. Profesora invitada por universidades argentinas y extranjeras, nacionales y privadas. Ha dictado conferencias e impartido clases en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, España e Italia. Recibió desde el año 2000 muchísimas distinciones internacionales conferidas por Notariados de América. Solo por señalar algunas de ellas: huésped ilustre de Iquitos, Perú; visitante ilustre de Zacatecas, México; huésped de honor, La Paz, en Bolivia; visitante ilustre en Villarrica, Paraguay; miembro de honor de la Sociedad Cubana de Notarios, La Habana, Cuba; miembro honorario del Colegio Notarial de Callao, Perú. Obtuvo la distinción al mérito en grado de Orden de la Cruz en Colombia, distinción del Colegio de Notarios de República Dominicana, condecoración al mérito en beneficio de la función notarial por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, miembro correspondiente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba 2022, La Habana, Cuba. Consejera del Consejo General de la Unión Internacional del Notariado desde el año 2005 a la fecha. Ha presidido la Academia Notarial Americana. Expresidenta de la Comisión de Catastros y Registros de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, que trabaja en la modernización de tales instituciones en el marco de la Conferencia Permanente de la Organización de Estados Americanos. Es notaria en ejercicio en la provincia de Buenos Aires, titular por concurso del registro 14 de Vicente López desde 1988. 40 años de ejercicio de la función pública notarial. Docente académica, investigadora, autora, conferencista, consultora y asesora legislativa. Bienvenida. Muchísimas gracias. La culpa de esta presentación la tiene Carolina Culsoni y Laurita Rey. Yo siempre digo achiquen, achacorten nuestros antecedentes. Estoy sumamente emocionada, no solamente por estas palabras de inicio y esta presentación, sino que me encuentro con tantos amigos, tanta historia, tantos años de investigación, de docencia, este Paraguay que hoy nos acompaña, sin desmerecer que nos acompaña toda la República.
no solamente por la vía de la presencialidad, sino también de la virtualidad. Y esto es lo que conmueve y lo que nos da las fuerzas suficientes para continuar. No equivocamos el camino, este es el camino. Por eso es tan importante que nos reunamos. Y lo que quiero agradecer inicialmente también es que las palabras que pronuncié ayer en el inicio de estas jornadas resonaron en muchos de ustedes y me han hecho comentarios halagadores. Y en una de mis frases dije, no tenemos que doblegarnos ante la adversidad, ante la corrupción. Y fíjense ustedes cómo en uno de estos ejemplos que es la adversidad, hoy podemos seguir todos juntos gracias a las instituciones que nos han convocado, gracias al Colegio de Escribanos de Santa Fe y a todos nosotros que pusimos esta buena energía para seguir trabajando en estos temas que son realmente convocantes y necesarios que los analicemos. Hemos pasado un día y medio, 2 días con, yo siempre digo, la fiesta de la inteligencia. Y han pasado frente a nosotros los expositores, cada uno de ellos mejor que el otro, con temas de absoluta actualidad y que todos debemos seguir cultivando. Y estamos hablando de riqueza inmobiliaria, estamos hablando de nuestro país. Y esto es lo más importante de todos. Y bueno, me ha tocado porque, no puedo decir que me ha tocado, porque lo organizamos conjuntamente con Sebastián Sabene, y dentro de las emociones que puedo sentir en este momento, y no dejo de comentarlo, es que Sebastián Sabene cursó con nosotros la maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario en la Universidad Notarial Argentina. Indudablemente muy joven, la verdad es que se destacó por su dedicación y su inteligencia, que no hace falta que les diga yo de la inteligencia de Sebastián, y es un puntal actual como egresado de nuestra Universidad Notarial Argentina en la conducción como nunca del Instituto de Derecho Registral de nuestra universidad, que llega a logros anuales, no solamente en la organización de eventos, sino también en la producción científica, porque saca con el grupo de investigadores un tomo al año, así que la verdad es que los convocamos a que puedan abrevar de esa bibliografía que es excelente y tenerlo aquí conmigo, al lado, apoyándome en este tema que también es muy de él y que ha hecho un trabajo precioso sobre estas tierras de pueblos originarios. Y en base a esta doctrina y esta actualidad vamos a ir analizando algunos conceptos muy importantes porque hoy en nuestro país este tema es de total actualidad. Y no solamente en la Argentina, no estamos tocando un tema de la Argentina, sino que al tratar de pueblos originarios, definitivamente en todos los continentes, salvo Europa, que esto está absolutamente superado, en los demás continentes hay existencia de pueblos originarios y que hoy es una preocupación mundial que también atiende la Organización de Naciones Unidas. Y vamos a hacer un parangón entre lo que está pasando en nuestro país y lo que pasa en el área americana para no extendernos demasiado, y les vamos a ir contando cuáles son las novedades, además de la regulación que hay de regulación legal en nuestro país. Así entonces, vamos a empezar con unas imágenes. Estas imágenes son absolutamente públicas, son imágenes que han existido en el sur de nuestro país, en la Patagonia, y que los mismos medios gráficos determinan Villa Pegüeña, los mapuches exigen que se cumpla el fallo de la Corte. Luego entonces tenemos otro episodio, solamente seleccioné algunos de los que definitivamente están ocurriendo. Te dice tensión en Villa Mascardi, la policía se enfrentó con mapuches en un predio tomado y hay una exacerbación de lo que se llama descendientes de pueblos originarios y en la lucha que se está pretendiendo sobre determinadas tierras.
Luego entonces, ustedes ven en las imágenes que son muy elocuentes, conflicto mapuche, crece la preocupación por el avance de grupos violentos que ocuparon tierras en el Parque Nacional Los Alerces. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, qué tipo de tierras se están tomando o qué zonas son las que están viviendo esta violencia de grupos que en definitiva son grupos armados y están generando terror en la zona. Por eso entonces quiero abrir la ventana de nuestra imaginación para darnos cuenta que tenemos este escenario en el sur de nuestro país y también tenemos otro escenario de legalidad. El conflicto que genera la pretensión del derecho sobre la tierra, las tierras ancestrales de los pueblos originarios, tiene que ver también con la posibilidad de un reclamo que llega no solamente a las más altas cortes de nuestro país, sino también a la jurisdicción extranjera. Y en América está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de las comunidades indígenas han tenido la primera oportunidad, los miembros de esta Corte Internacional, de fallar con respecto a un reclamo de un grupo originario de nuestros indígenas, que es una de las expresiones que vamos a ver en la legislación, que justamente es la asociación LACA-ONAT, que es nuestra tierra, significa, versus la Argentina, en una sentencia de febrero de 2020, y esta Corte Internacional, tema que después vamos a volver, ha sentenciado que se le deben restituir a este grupo de originario 400.000 hectáreas en Salta. 400.000 hectáreas en Salta. En consecuencia, el análisis del fallo y de todo lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, yo los convoco a que los estudiosos de este tema puedan abrevar de las diferentes sentencias que hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a estos reclamos. Si nosotros recorremos el último documento de la Corte Interamericana, que tiene una actualización al 2018, en el 2018 hubo una enorme cantidad de sentencias de la Corte Interamericana, dieron lugar a por lo menos reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y trajo como consecuencia fallos contra el gobierno de Paraguay en su gran mayoría, y estuvieron otros gobiernos vinculados como Panamá, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, y en consecuencia la historia que por primera vez vivimos en la República Argentina con este fallo que les comento, en otros países ya encuentran ejemplos totalmente extendidos. Así entonces después volveremos sobre este tema, pero lo que yo quiero dejar como un mensaje en esta primera etapa, que puede ser un mensaje que no guste a todo el mundo, pero que debemos, y esto lo hablamos con el doctor Juan José Guardiola, tenemos que distinguir entre lo que es la verdadera defensa de las tierras de los pueblos originarios a lo que pueden ser grupos armados que a través de la violencia pretenden en esta oportunidad poner en tela de juicio la propiedad privada. Esto es que la incursión en la propiedad privada en aquel argentino o extranjero que ha logrado un título de propiedad con lo que significa para la República Argentina en un sistema latino, romano-germánico, en una impronta de lo que es el derecho interno argentino, donde se posiciona la adquisición del dominio a través de una escritura pública con un operador del derecho a cargo de una función pública como es el notario, y que el notario indudablemente, siendo parte de esa seguridad jurídica, se apoya también en completarla con esto que habíamos hablado en todos estos días, de la cognoscibilidad y la oponibilidad del derecho real dado por los registros de la propiedad, vinculado todo ello a la certeza del principio de especialidad de la cosa objeto del negocio, que lo obtenemos a través de catastros bien organizados cuando existen como tales y con la invalorable tarea de los agrimensores, que son aquellos que tienen la
total inmediación con el inmueble y que están dando fe de las características de ese inmueble como pieza fundamental de la seguridad jurídica de nuestro país. Y que el ciudadano que tiene un rol fundamental y que paga sus impuestos y que invierte en la Argentina y que tiene su dominio pleno en este concepto, o un condominio, o una propiedad especial cuando estamos hablando de barrios cerrados o de otros emprendimientos, y que vive en paz y que produce y que en definitiva está gozando de una zona patagónica, pero porque la ha adquirido a través de su esfuerzo, se encuentra que es castigado por grupos que en definitiva en muchas oportunidades se los califica como grupos terroristas. Pero este mensaje va dado a que todos tengamos conciencia que la protección de la ley que tenemos en la República Argentina, en mayor o menor medida, es una protección que tiende a reconocer a los descendientes de los pueblos originarios. Y estos descendientes de los pueblos originarios tienen que ser pueblos originarios existentes en nuestro país y además que justifiquen lo que significa el grupo de familias que componen ese pueblo originario. Por eso entonces, desde este pequeño lugar, desde nuestra Universidad Notarial Argentina, desde el Instituto de Derecho Registral, alzamos nuestras voces dentro de lo legal y para dejar un mensaje claro de cuál es el derecho que tenemos que proteger y cómo tenemos que asesorar a los habitantes de nuestro país y cómo tenemos que acompañarlos en la defensa de sus derechos con independencia de reclamos que a veces no son reclamos válidos. Reconozco indudablemente que acá hay una etnia que se prevale del concepto mapuche, que también están organizados con lo que se llama la RAM, y es un grupo reaccionario armado del grupo mapuche, pero también tenemos que entender que estos grupos minoritarios no representan a la totalidad de esa etnia y que mucha parte de esa etnia y muchos más de las etnias que ahora vamos a analizar realmente llevan una vida pacífica, tratando de conservar sus culturas, como muy bien habló aquí Sebastián, y de lo que es una cultura de acercamiento desde nuestra Constitución Nacional hasta estos días. Así entonces, con este mensaje preliminar, que me parece importante que nosotros nos situemos en cuál es la situación que vamos a analizar, ¿no? Y tenemos que definir con claridad lo que es una experiencia que se está dando en estos últimos años a la experiencia que viene desde nuestra Constitución Nacional de 1853 hasta nuestros días. Y así entonces, la primera ley en la Argentina que tocó esta problemática es la ley 23.302. Y fíjense ustedes que los que no estudiamos demasiado estos temas y que muchos de ustedes quizás hoy lo escuchan por primera vez y que nunca se han detenido en una lectura de las regulaciones legales al respecto o que no han sido requeridos los agrimensores, algunos de ellos sí tienen experiencia al respecto, hoy los estaba escuchándolos hablar en el almuerzo, y los notarios también, algunos, sobre todo en el interior del país, tienen experiencia en esto vinculado a las comunidades y a estas comunidades indígenas que adquieren personería jurídica, pero muchos más, miles de profesionales en la Argentina, miles de profesionales no saben nada de este tema, nunca lo han leído siquiera. Tampoco las universidades se están dedicando a plantear estos temas, y cuando nosotros hablamos de riqueza inmobiliaria y cuando hablamos del desarrollo del suelo en nuestro país, tenemos que ser inclusivos. Y yo hago también, y me responsabilizo de esto, que la inclusión llevada a su máxima expresión no es que pongamos diferentes letras en una palabra. La inclusión es realmente ocuparnos de los desposeídos, ocuparnos de aquellos que están en estado de vulnerabilidad. Y también levanto la bandera de nuestra Universidad Notarial Argentina, que trata el concepto de vulnerabilidad en todas sus manifestaciones, porque no es solamente un tema de discapacidad. La vulnerabilidad se da en el género, se da en los pueblos originarios, se da en los menores de edad, en las personas mayores de edad, porque hay estadísticas que dicen que en los próximos 10 años la República Argentina y Cuba serán los países del área que más longevidad van a tener.
Esto es, que nuestros adultos mayores llegarán a una mayor edad promedio que en cualquier otro país de esta área. Y todas estas son nuestras preocupaciones diarias y deben ser nuestras preocupaciones. Entonces aquí la imagen determina que esta ley, que ya era de la década de los 80, lo que garantizó para estos pueblos originarios era la tierra, y esto es importante, regula la tierra, la educación, la salud y la participación de las comunidades indígenas, a las cuales indudablemente se le va a dar un concepto de personería, reconocer la personería jurídica. Y bueno, muy bien, estos pueblos originarios se han organizado indudablemente, tienen un emblema o por lo menos una bandera que los está identificando, y que nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tenemos demasiadas manifestaciones del conocimiento de estos pueblos originarios, pero sí los vemos manifestarse en las sedes de la Ciudad Autónoma, y en consecuencia en el Obelisco, en la Casa de Gobierno, etcétera, estamos analizando los diferentes pueblos originarios del territorio argentino que sí se expresan en búsqueda de la protección de sus derechos en el área de la ciudad. Y acá se habla de 14 naciones, estos datos están sacados de otro registro muy importante que tiene la República Argentina, creado por la ley, que analiza la realidad argentina e identifica con esta base de datos que tenemos que tener en todos los registros y la posibilidad de acceder a esos datos y tener estadísticas, porque vuelvo a insistir, sin datos, sin estadísticas, sin avance tecnológico, sin herramientas tecnológicas, sin base de datos, difícilmente podamos planificar. Y una de las cuestiones más importantes es la planificación estratégica. La planificación de cualquier conductor, por ejemplo, de un colegio de escribanos o de un colegio de agrimensores o de una federación, como son el grupo de colegios en nuestro país, que genera federaciones de segundo grado y organizaciones de segundo grado, cuando pasan las autoridades en los periodos selectivos y llega otra autoridad y parecería que lo más interesante que hace es destruir todo lo pasado y pretender ser novedoso en el futuro. Y el verdadero líder lo que tiene que hacer es un proyecto estratégico. Y el proyecto estratégico vincula a esa organización con el futuro. Pero no podemos vincular o pretender planificar para el futuro si no tenemos las raíces bien sólidas en lo que pasó en nuestra historia. Porque a veces hay líderes que llegan a una institución y creen que a partir de ese día empieza la vida de la institución. Y hoy con mucho respeto se habló de los anteriores presidentes de FADA. Y esto es lo bueno, ¿no? Que haya un hilo conductor de progreso y de vista hacia adelante. Y entonces estas 14 naciones que dicen ahí sobreviven son las naciones que han podido definitivamente probar que son pueblos originarios y descendientes de pueblos originarios. Y todas estas estadísticas y estos registros que hay en nuestro país son más que interesantes porque van a darle legalidad y legitimación a estos pueblos originarios. De esto se trata, de esto se trata. No me interesa que haya un cacique o que no haya un cacique. Es un grupo de familias que se las identifican justamente porque son descendientes de un grupo originario, de estos seres humanos que habitaron nuestro territorio ya desde la época precolombina. Y en consecuencia, fíjense ustedes que la gran lucha de estos pueblos originarios, la lucha actual de estos pueblos originarios, es buscar recuperar sus tierras. Y este es el reclamo más importante que tienen y el reclamo que puede llegar por el mandato constitucional a las más altas decisiones, vuelvo a insistir, no solamente de nuestra Corte Nacional, sino en el área americana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que lo que genera la base constitucional es lo que dispara una protección a un alto grado de poder analizar estos temas. Así entonces,
el Estado lleva el registro de 34 pueblos inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Acá tenemos un registro que ya tenemos que prestarle atención, que es el RENACI, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que ha sido obviamente creado por la ley que regula esta realidad en la República Argentina por mandato constitucional, y que cuando hablamos de pueblos estamos hablando de etnias, estamos hablando de las diferentes manifestaciones que tenemos en nuestro país, porque fíjense ustedes en esto que identifica a lo largo de nuestro territorio diferentes pueblos originarios, que es muy interesante identificarlos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuántas personas humanas tenemos vinculadas a esto? ¿De qué nos estamos preocupando? Y yo hago un poco la comparación que en el año 2012 hubo en nuestro país un cambio de directriz con respecto, y esto estoy haciendo un paréntesis, un cambio de directriz con respecto a la posibilidad de que las personas humanas ejerzan su derecho a la identidad de género, pudiendo optar por el género diferente del cual le ha sido adjudicado al tiempo de su nacimiento. Y la preocupación era del derecho de las minorías en contra de las mayorías, ¿no? O sea, cambiar las directrices del derecho interno de nuestro país para dar cabida a un colectivo determinado con una cantidad de personas humanas que lo contenían. Y en esto hago también un poco esa comparación, porque cuando nos preocupamos de estos temas decimos, bueno, ¿cuál es el colectivo que está siendo protegido? ¿Son 10.000? ¿Son 60.000? ¿Son 1.000.000? ¿Merecen estar protegidos o la preocupación de todos nosotros? Y aunque el colectivo sea muy mínimo, o sea, no interesa la cantidad de personas humanas que integran ese colectivo, si hay un estado de vulnerabilidad, el Estado debe estar presente, los juristas debemos estar presentes y el resto de la comunidad debe estar también comprometida. Y solamente para que ustedes se den una idea de los registros que hay y de las diferentes etnias, aquí solamente para mencionarles, fíjense que este PowerPoint también se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan ver tranquilamente en cualquier oportunidad, pero allí tenemos los guaraníes, los comechingón, los coortes, charrúas, mapuche. Fíjense que los mapuches estamos en un número de 205.000 mapuches y que los grupos que antes les decía armados definitivamente no llegan ni al 1% de esto, ¿no? Y así seguimos con otras poblaciones en Salta, hay poblaciones que no tienen datos, hay los collas en el altiplano, tienen un número de más de 100.000, o sea que en definitiva esto es fundamental para saber que estos grupos están pretendiendo que se regularice su derecho a la tierra, están algunos viviendo pacíficamente sin ningún tipo de inconveniente, y la ley está resolviendo algunas situaciones a este respecto que merecen la pena que los analicemos. Sigue entonces la larga lista, y quiero que ustedes adviertan la enorme diversidad que hay por territorio y por costumbres que han tenido mucho que ver con la realidad geográfica y climática del lugar. Quedamos entonces, acá en Santa Fe tenemos el movimiento Mocoví, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, para no estar afuera de la geografía que nos convoca, con 22.000 personas, y así podemos seguir por todo el tema del recorrido de esto. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha creado, el INAI, tengamos que tener muy presente al INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene identificadas 1.653 comunidades. Esto hace un poquito cuento de los barrios que hemos identificado por el otro registro, eran 5.000 y pico, ¿no? Los tuyos, Juan, de barrios 5.000 y pico. Entonces, 5.800. Bueno, acá tenemos identificadas 1.653 comunidades indígenas que no todas están registradas con personería jurídica en el ámbito del registro del RENACI.
y de los registros provinciales. La primera advertencia para entender este tema es que toda comunidad aborigen tiene y le reconoce la ley una personería jurídica, pero primero y principal hay que registrar en ese registro a esta comunidad indígena. Y cuando se registra en este registro la comunidad indígena, se prevale de una personalidad jurídica. Y en consecuencia, si van a instar o por sus propios derechos, deben estar con esta personalidad jurídica reconocida y en consecuencia sí quedan legitimados para poder accionar dentro del marco legal. Esto es fundamental que lo tengamos presente y esto no quiere decir que con la sola registración se pueda dar este concepto de personalidad jurídica, sino que en muchas oportunidades en las provincias argentinas es el notariado el que puede evidenciar esta legitimación a través de instrumentos públicos, escrituras públicas que convoquen a quienes son los representantes de esta etnia y se expresen al respecto. Pero entendamos que no se está constituyendo una persona jurídica como el resto de las personas jurídicas de nuestro país. Esto es, si Sebastián y yo deseamos constituir una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, pues podemos ir, si las vamos a constituir por escritura pública, a un notario y vamos a manifestar nuestro consentimiento contractual para conformar esa persona jurídica aparte de nosotros mismos que la integramos. Y en tanto entonces la diferenciación que hay en estas comunidades es que se le reconoce la personería jurídica, pero no hay una subyacencia contractual entre todos para generar una persona jurídica diferente de ellos mismos como integrantes. Y así entonces, esto que es un mapa que puede dar nada más que el concepto comunicacional de poder preguntarnos, bueno, quiénes son las etnias que están en nuestro país y los diferentes pueblos originarios, con una expansión muy grande hacia nuestros pueblos vecinos, hacia nuestros países vecinos. Ahí tenemos la identificación en cada zona, como les vine diciendo antes, en cada zona quiénes están. Pero lo que me interesa es este mapa. Este mapa es el mapa oficial de INADI. Este mapa está identificando en cada uno de los lugares y está evidenciando qué grupo vive allí y qué grupo se le ha reconocido su personería jurídica a través de la registración, y en consecuencia hay zonas de nuestro país que están mucho más afectadas, podríamos decir, por los pueblos originarios o los descendientes de pueblos originarios que en otras zonas. Pero esto es un registro que es público, información que es pública, información que se accede directamente por este medio tecnológico tan importante como es la posibilidad de acceder a la información vía Internet. Y además es una información muy fácil de obtener. Pero este mapa, yo siempre digo, lo tenemos que tener en nuestro escritorio, porque este mapa está evidenciando que hay determinadas comunidades ubicadas en determinados lugares de nuestro país y que también puede el derecho de un particular, esto es, de cualquier requirente que llega a nuestras notarías y que pretende celebrar un negocio jurídico con respecto a un inmueble ubicado en estas zonas, donde el notario tiene que desarrollar habilidades, saberes, expertise, que indudablemente como el notario y los notarios y notarias son una red extendida en todo el país y una red de conocimiento de lo que es en definitiva la riqueza inmobiliaria, y pueden claramente entender y saber en su provincia dónde existen estas comunidades, hay que desarrollar una observación muy estricta de dónde se ubica este predio, porque indudablemente lo que está pasando en Patagonia y lo que está sorprendiendo a todos es que hay inversión nacional y extranjera y hay derecho de propiedad, como les dije, que se ha configurado a través de todos los requisitos y recaudos de la configuración de un derecho real por vía derivativa, por actos entre vivos o por mortis causa,
y que en definitiva tienen título como propiedad privada, y sin embargo hay una pretensión de un derecho que puede entrar en colisión. Y entonces allí decimos qué valor tiene la propiedad privada frente a un reclamo de tierras originarias o ocupadas por pueblos originarios. Así que este que es un mapa oficial del INAI, lo tenemos que tener muy en cuenta, lo tenemos que tener cercano, analizarlo, conocerlo e identificar dónde se pueden desarrollar estos conflictos que hoy por hoy los tenemos mucho más presentes que en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque hay un hecho público que visibilizó, y esta es la palabra, un hecho público como es el hecho delictivo, la violencia, que visibiliza en definitiva lo que es la pretensión de estos pueblos originarios, porque hasta no tomar estado público, nosotros tampoco siendo cercanos a estas zonas, desconocemos realmente la realidad que se está viviendo allí. Entonces, pensemos, y como Sebastián habló de culturas, y Sebastián habló de diferentes culturas, tenemos que recordar nuestra Constitución Nacional. Y al recordar nuestra Constitución Nacional de 1853, nos tenemos que ubicar en un momento histórico, y nos tenemos que ubicar también en una zona de nuestro país, que estamos aquí, en la misma Santa Fe. Y fíjense ustedes que en esa oportunidad los constituyentes de esa época, que respondían a un movimiento cultural, político, social, económico, y nada menos siendo los representantes constituyentes de nuestro país, dijeron con respecto a los indios que estaban presentes en la realidad de por entonces, estamos en el siglo XIX, que la Constitución determinó un mandato en este artículo 64, inciso 15, proveer como mandato del Congreso a la seguridad de las fronteras que eran muy cercanas, ¿no?, al centro del país, conservando el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Fíjense cuáles eran los dos parámetros en el siglo XIX. El siglo XIX nos estaba diciendo, bueno, a ver, vamos a vivir pacíficamente con estos habitantes naturales de este territorio, de que cuando vinimos con una conquista y cuando vinimos a evangelizar y cuando nos instalamos en estas tierras, ellos estaban. Y en consecuencia, lo que vamos a tener como mandato constitucional es nada más vivamos pacíficamente, ya no generemos estas guerras que han existido y estas luchas entre las etnias, y además promover la conversión al catolicismo, que era el mensaje de la época. Y bueno, pasamos varias modificaciones legislativas constitucionales, como lo hemos visto en esta misma tierra, la modificación de la Constitución en 1957 y después en 1994, y en la última, que es la más significativa, y en la que nos rige en este momento, en las atribuciones del Congreso, extiende mucho más este tema en el artículo 75, porque en el inciso 17 nosotros encontramos mandato constitucional para el Congreso de la Nación, que ahí entonces siempre pensamos en lo que significa la mora en la regulación de todos estos principios y fundamentos que se dieron a través de la Constitución desde 1853 y su modificación actual de 1994. Y entonces cuando decimos reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, o sea, acá hay un reconocimiento de base constitucional que está diciendo no podemos esconder, no podemos negar, no podemos darle la espalda a una realidad de personas que han vivido aquí en este territorio y a todos sus descendientes, Además estamos hablando de siglos cercanos, no estamos hablando de una enorme cantidad de siglos, estamos hablando del siglo prácticamente 19, 20 y este siglo que corre.
Y cuando se habla de la cultura de los indígenas argentinos, está marcando claramente el reconocimiento, este mandato constitucional, de que se trata de familias y de conjuntos de personas que responden a otro idioma, que responden a otras creencias, que responden a otra forma de trabajar y que conservan en un núcleo cerrado toda esa cultura. Y tenemos que reconocerla como tal. Cultura que se expresa a través del arte, de todos los que podemos nosotros advertir en muchas oportunidades cuando visitamos en el interior de nuestro país. Y justamente cuando sigue el artículo diciendo garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe y intercultural. Acá no estamos hablando de español francés, español inglés, sino de un derecho a la educación bilingüe para que no se pierda el idioma originario. Y esto es una obligación dada por la base constitucional. Por eso cuando se disparan las sentencias aún de la Corte Interamericana, lo que está garantizando esa Corte justamente es este mandato constitucional de la Argentina, que es el cumplimiento de la protección de la cultura de estos pueblos originarios. Entonces esta es nada más que una parte de este artículo, porque sigue diciendo reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan. Fíjense, dos puntos fundamentales que para nuestra base de interpretación de la realidad que nos ocupa tenemos dos pilares fundamentales. Uno es el reconocimiento de la personería jurídica y otro es el reconocimiento de la posesión y de la propiedad comunitaria, que después vamos a desarrollar de qué entendemos por propiedad comunitaria, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será, esto es muy importante, no serán enajenables, no serán transmisibles ni susceptibles de embargos y gravámenes. Entonces acá en el mandato constitucional, en este famosísimo artículo que nos rige desde 1994, tenemos la manda del constituyente de esa época para decirnos esta es la base de interpretación. Una personería jurídica, tenemos un reconocimiento de la posesión y de la propiedad comunitaria, tenemos la distribución de las tierras y además la calidad de estas tierras indígenas y estas tierras de los pueblos originarios que tienen calidades muy, muy particulares. Dice asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales, cuidado con esto, y los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer en forma concurrente estas atribuciones, pero tanto así cuando el Estado tiene que reconocerle la ocupación de la tierra, su posesión y su propiedad, estas tierras que están comprometidas con los pueblos originarios son tierras riquísimas. Y son tierras riquísimas no solamente en lo que podemos identificar como el paisajismo, sino en los recursos naturales. Y son tierras donde hay desarrollo de la minería, donde hay desarrollo de modernamente del turismo, que también es una industria que podría ser para nuestro país muy beneficiosa, sino que en esto también estamos reconociendo la existencia no solamente de lo que es la minería en particular y en general, sino de recursos que tienen que ver con las energías, que eso es fundamental para nuestro país. Por eso estas tierras tienen una riqueza en sí misma, que hay que identificar claramente cuáles son los intereses comunes. Esto es los intereses de la provincia, del municipio o del Estado Nacional, con los intereses de los particulares, que pueden tener un título obviamente válido, eficaz y existente, con esto del cruce de los derechos y el impacto de los derechos que pueden tener el reclamo de los pueblos originarios. Cuando nosotros nos enfrentábamos con este mandato constitucional y con la posibilidad de legislar acerca de este tema, lo que sucedió es que en la última modificación legislativa del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del 1 de agosto del 2015, en el tiempo previo a esto y en el momento en que estábamos estudiando
los anteproyectos o el anteproyecto de código único, aparecía entonces la necesidad o no de regular la normativa de las tierras comunitarias indígenas, si lo hacíamos directamente dentro del Código Civil y Comercial de la Nación como un tema del derecho privado, o si tenía que ser regulado a través de una ley especial. Y entonces la discusión, como pasa siempre, la discusión legislativa, terminan por dejar de lado la regulación, cosa de que seguimos teniendo para adelante, ¿no? Los problemas, no los resolvemos hoy. Y lo único que nos quedó entonces es la posibilidad en nuestro código, en todo el código, de dos normas. Una es los derechos de las comunidades indígenas, de ese famoso artículo 18 de la primera parte de nuestro código, cuando nos dice que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75-17 de la Constitución Nacional. Esto es el único reflejo que tiene la norma constitucional en lo que es el código. Y el código está reconociendo una propiedad que es diferente al ejercicio de los otros derechos reales que en este número clausus que hoy hemos hablado tiene cualquier titular de un dominio o cualquier cotitular de un condominio. Y entonces aquí me está dando el concepto de posesión y propiedad comunitarias que indudablemente se caracterizan por rasgos esenciales. Y así entonces el otro artículo que puede interpretarse como que reconoce esta personería jurídica, pero que viene sí ya dada por la ley especial, es el 148, cuando nos dicen cuáles son las personas jurídicas, y ahí habla que las iglesias, las confesiones, las comunidades, y podemos entonces allí ingresar este concepto de personería jurídica dentro de las comunidades llamadas indígenas. Así que dentro de todo el código, y por eso, ¿por qué le desarrollamos esta estructura legislativa? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un tema para poder solucionar jurídicamente, tenemos que saber qué normativa le vamos a aplicar. Y cuando nosotros hablamos en la cátedra de cómo se enseña el derecho en el siglo XXI, que ya deja de ser enciclopedista, y yo recuerdo que cuando teníamos un profesor que podía repetir muchos números de artículos y muchos conceptos, y entonces tenía una memoria privilegiada y podía hablarnos durante mucho tiempo de conceptos jurídicos sin bajarlos a la realidad, y desde esa abstracción para buscar una solución, decíamos, qué buen profesor. Y el que daba una clase magistral y no nos permitía preguntar, qué buen profesor. Y aquel que no solamente no nos permitía preguntar, sino que no permitía el disenso, le podíamos decir con una obediencia muy puntual, no, al profesor no le puedo contradecir. Y gracias a Dios llegamos al siglo XXI. Y gracias a Dios llegamos a juventudes que tienen más derechos, tienen los mismos derechos, pero lo saben ejercer y son más espontáneos. Y en consecuencia hoy nuestros alumnos, tanto del grado como el del posgrado, y eso es lo que nosotros tratamos de estimular, es que no sean más que curiosos y que nos puedan enfrentar en la inteligencia y en el conocimiento para que podamos entre todos pensar una nueva solución, y que cuanto más participativo sea ese alumno, más nota le tenemos que poner. El obediente, el que no tiene esa energía para pensar el derecho y para cambiar las cosas, en definitiva, creemos que se va a quedar en el tiempo. Y la verdad que en el siglo XXI, cuando las herramientas tecnológicas las tenemos a la mano, y una herramienta tecnológica, como digo yo, el señor Google es el mejor profesor que podemos encontrar, porque cualquier cosa que le preguntemos a Google nos va a contestar. Ahora, lo importante es que nosotros podamos tener las habilidades y las capacidades y la expertise para ver la información que vamos a brevar de una fuente de datos, una base de datos, y allí poder discernir cuál es realmente la solución, y además tender a que esa solución en derecho sea la más justa y la más equitativa. Por eso entonces, cuando nosotros hablamos de qué normas le vamos a aplicar a esta comunidad y a esta
tierra y a esta propiedad y posesión tan particular, primero lo que tenemos que recordar es que hay un mandato constitucional. Eso es lo que tenemos que entender. Porque si hablamos de regulación de estos mandatos constitucionales, tenemos que aplicar no solamente este derecho constitucionalmente protegido, que cuando dejamos de lado la terminología del derecho adquirido para decir que este es un derecho constitucionalmente protegido, en un código del 2015, que puede ser muy criticado, pero que en definitiva es lo que contamos hoy para aplicar a 7 años de aplicación del código, y buscamos otra solución dentro de este código, sepamos que por ahí no va la cosa, que solo tenemos 2 puntales, que es esta propiedad o posesión comunitaria, y tenemos esta personería jurídica, aplicándole todo el estatuto de la persona jurídica para que se maneje en su legitimación. Y entonces esta ley, fíjense que la ley de las políticas indígenas y apoyo a comunidades indígenas es de 1985. Entonces acá tenemos también que ver los intertemporales, porque yo tengo una ley de tema indígena que es anterior a la modificación legislativa, a la reforma constitucional del 94. Por lo tanto, estoy entendiendo que esta norma, que luego fue doctrinariamente muy criticada porque condice o no con el mandato constitucional, y tengo que ir a una regulación nueva luego del mandato constitucional del 94, pero en definitiva las modificaciones se dieron parcialmente y esta es la ley que todavía nos está rigiendo con respecto a la propiedad de la tierra, el fomento y la producción. Fíjense que identifica en el fomento y la producción que debe ser para estas comunidades y estas familias agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal. Estos son los destinos, porque es muy importante entender que el predio o la zona que se le reconoce a esta comunidad indígena tiene que tener una explotación en particular. Y la ley está significando estos tipos de finalidades. La preservación de las pautas culturales, de los planes de enseñanza, es lo que nos dice, y la protección de la salud y sus integrantes. Por lo tanto, la normativa no solamente abarca lo que a nosotros nos interesa, que es el ejercicio de la posesión o de la propiedad, sino que viene acompañada de un cúmulo de regulaciones que tienen que ver con la educación y la salud y además la producción de esa tierra. Y por supuesto, lo interesante es plantear cuál es la legitimación activa de las comunidades indígenas, porque pueden venir a cualquiera de nuestras escribanías y pueden estar reclamando o queriendo celebrar algún negocio jurídico o manifestándose por escritura pública. Y entonces ahí esta personería jurídica nos dice que, de todas las que están radicadas en nuestro país, que tienen que haber sido de nuestro país, porque no dejemos de reconocer que hay alguna pretensión de algunos pueblos originarios que son chilenos y que dicen que habitaban este territorio con anterioridad a nuestra organización constitucional. Entonces, cuidado, que la norma fue clara en esto, que los pueblos originarios tenían que tener ocupación en esta tierra en esa oportunidad. Y lo que se entiende con la personería jurídica es el conjunto de familias. Entonces, volvemos sobre el concepto. No es que tenemos nosotros 2 que formar una persona jurídica, sino que hay un conjunto de familias, y esto un poco se ve también en la regulación que vimos esta mañana, conjuntos de familias que reconozcan como tales el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista y colonización. Pone un hito histórico y un momento para determinar claramente la característica de ese descendiente para poder identificarlo como integrante de las familias. De todas aquellas que vimos en los primeros cuadros, que responden a designaciones y nombres diferentes de acuerdo al territorio que ocupan, de acuerdo a su cultura y a sus rasgos caracterizantes. Pero esas familias que son descendientes de esas primitivas familias que ocupaban el territorio nacional en la época de la conquista y de la colonización son los que tenemos que calificar como pueblos
originarios y como descendientes de esos pueblos originarios. Por eso el Estado está presente en la regulación que se hace con respecto a esta realidad. Indígenas o indios es la terminología. Y los miembros de dicha comunidad, nosotros no tenemos muy incorporada la palabra indios y lo que usamos es indígenas. Y la inscripción en el registro de las comunidades indígenas se extinguirá mediante también su cancelación. Entonces, esta personería jurídica tiene que ver con el ejercicio de la posesión o propiedad de la tierra. Entonces, al entrar en esta situación, donde nosotros decimos posesión o propiedad de un pueblo originario y con esta calidad de propiedad que tenemos, la personería jurídica debe ser necesaria para el ejercicio de esa posesión y ese dominio cuando estamos regulados, porque también hay comunidades que no están inscriptas, tengamos cuidado con esto, y no dejan de ser comunidades. Lo que pasa es que no las tenemos dentro del marco legal como lo conocemos. Y esta inscripción de una comunidad indígena también se puede extinguir por diferentes razones de la extinción o cancelación de esa registración. Acá el Estado está presente en sus tres manifestaciones, que puede ser la municipalidad de cualquier provincia, puede ser la provincia o puede ser el Estado nacional cuando tenga jurisdicción en esas tierras. Y en consecuencia, si se extingue esta registración, también va a extinguirse la tierra y eso es lo que genera la reobtención por el Estado y también da como cuento, como por lo menos concepto de que la tierra indígena es un dominio, posesión o dominio, que son revocables justamente por esta pérdida de la personería jurídica. Y solamente para darle una estructura de la ley, nos dice que hay un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es lo que tiene el registro, tiene posibilidades de legislar sobre estos temas, hay adjudicación de tierras y planes de educación, de salud, de derechos previsionales, fíjense ustedes, también hay derechos previsionales desarrollados por esta normativa, y los planes de vivienda y los recursos. Entonces, después, esta primitiva ley fue modificada por la ley 26.160. Y acá sí que es importante, ya estamos en el 2006, ya estamos en un íter temporal con posterioridad a la reforma de 1994 constitucional, ya tenemos un mandato constitucional en el artículo 75 y entonces esta normativa de la 26.160 le da a la ley inicial un cambio fundamental de directrices y está recogiendo aquella normativa que debía regularse a través de este mandato constitucional. Y entonces, además de todo, declara la emergencia en materia de posesión y de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica ya ha sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes. Entonces, nos dice la ley qué colectivo está abarcando y nos dice claramente que tenemos que tener esta personería jurídica y que, en definitiva, aparece algo que a los agrimensores le interesa muchísimo, porque esta ley 26.160, que ha sido prorrogada por 3 veces y va a terminar, no solamente, acá la última es la ley 27.400, que iba a terminar en el 2021, pero que después tomó otra prórroga hasta el 2025, entonces, y la última prórroga se hizo por el decreto, la 27.400, que es la última modificación, va a noviembre de 2025. Quiere decir que todas las tierras de posesión o propiedad indígena está prorrogada el sistema de emergencia hasta noviembre de 2025. Y esto es muy importante, porque esta normativa nos está exigiendo a nosotros un programa nacional de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Entonces ahí no solamente está el Instituto Nacional que nuclea y tiene competencia material para este tema, sino que ahí también encontramos la necesidad de toda la intervención de los agrimensores, por lo que siempre sostenemos
que es la posibilidad de la inmediación con el territorio, de poder medirlo, de poder analizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, tienen dos modalidades en este Programa Nacional de Relevamiento Territorial y el relevamiento no solamente es técnico, sino jurídico y catastral. Por una resolución del INAI se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad aborigen que posee personería jurídica. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Así luego un poquito más terminamos con algunos ejemplos y vamos a las preguntas que son fundamentales para que ustedes entiendan que en todas nuestras provincias, en ese mapa de la INAI que teníamos con todas las realidades de los pueblos originarios, aparece el rol fundamental del agrimensor, aparece el rol fundamental para proteger estas tierras a través de la registración catastral y aparece, por supuesto, el notario, que no está nunca lejos de todas estas cuestiones porque podemos dar soluciones más que interesantes a los pueblos originarios en ese estado de vulnerabilidad que los caracteriza y, por supuesto, los registros de la propiedad según donde se instalen estas tierras que deberían tener una publicidad más certera con respecto a esta realidad del desarrollo de la tierra. Entonces, cuando acá nosotros le decimos que justamente el relevamiento no solamente es técnico, sino jurídico y catastral, estamos planteando que el compromiso a nivel nacional, el compromiso legislativo de lo que está ocurriendo es regularizar todo este conocimiento del desarrollo de los pueblos originarios en la Argentina e identificarlos, porque acá tenemos no solamente el registro de la personería jurídica de la comunidad, sino también tenemos el registro de lo que son estos relevamientos técnicos jurídicos. Por tanto, entonces, vamos a un ejemplo puntual. Como les dije antes, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado argentino en el primer fallo que tiene que ver con las comunidades indígenas en Salta, el primer fallo para nosotros, en la República Argentina. En otros países están habituados a que haya fallos en contra de los gobiernos por este reconocimiento de los derechos indígenas, y entonces aquí el 2 de abril del 2020, ese 2 de abril del 2020 sale esta respuesta. Fíjense ustedes que después de 20 años de litigio, en la Argentina estamos muy acostumbrados, ¿no?, que tengamos litigios de 20, de 30 años, pero bueno, este llegó a la Corte Interamericana, por lo cual fue bastante rápido, porque las sentencias de la Corte Interamericana, y después de 20 años de litigio, pero en la Corte Interamericana dio la razón a la Asociación de las Comunidades Indígenas LACA-ONAT, así lo leemos, en el reclamo que le inició en 1998. O sea, el reclamo es posterior a la reforma constitucional. 1998, con patrocinio del CELS, dispuso que el Estado otorgue un título único de propiedad. Y esto, advertamos, único de propiedad comunitaria de 400.000 hectáreas en tierras ancestrales. Por primera vez la Corte reconoce la violación por parte del Estado argentino de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua. Porque también lo que le estamos planteando es que, sobre todo en los reclamos que hay en el sur, hay acuíferos, o sea, agua potable en gran cantidad, y el reservorio de aguas potables es muy, muy importante en la Argentina. Por lo cual, entonces, esto impacta, o sea, estas decisiones impactan muchísimo en los intereses del Estado. Y allí aparece otra cuestión, que es y acá los agrimensores, delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones ni fraccionamientos o fragmentaciones para las comunidades indígenas que forman parte de la asociación, comunidades, etc. Hacer efectivo el traslado de la población criolla. Fíjese cómo se expresa la Corte Internacional. La población criolla no es la autóctona, o sea, no son los descendientes, somos los que podemos estar siendo descendientes de europeos. O de la cruza entre el aborigen y el europeo. Y entonces hacer efectivo el traslado de la población criolla fuera del territorio,
400.000 hectáreas estoy hablando, a través de mecanismos específicos que promuevan sobre todo el traslado voluntario de esa población, traslado voluntario de la población en 400.000 hectáreas. Y definitivamente remover de las tierras indígenas a los alumbrados y al ganado perteneciente a pobladores criollos, y abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos en el territorio indígena. Esto es lo que nos está diciendo la Corte Interamericana, sobre 400.000 hectáreas en Salta. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo se hace el relevamiento? Yo los invito, y con esto voy terminando, los invito a ingresar en el Instituto Nacional de estas comunidades indígenas y poder visualizar con muchísima más cercanía todas las resoluciones que se van tomando en los diferentes relevamientos que se están haciendo en todo el país. El relevamiento lo hace esta organización con profesionales que sobre todo subcontrata y que identifica esta tierra, identifica la personería jurídica, y al identificar posesión o territorio o posesión o propiedad con la personería jurídica que tiene esta etnia, da como consecuencia que podamos tener una identificación de los límites y de la superficie en la cual se está extendiendo toda este reconocimiento de derechos. Aquí tenemos un ejemplo de una medición, un reconocimiento que se hace en la zona también de Salta, que no es la que marca el artículo, este fallo de la Corte Interamericana, y que definitivamente releva el territorio en el cual se está reclamando este reconocimiento de derechos sobre las cartografías que se van haciendo y las planimetrías y los planos que los agrimensores sabrán mucho más de lo que es el marcado y la delimitación del reconocimiento de este derecho. Y a partir de esto, entonces, salen las resoluciones para el reconocimiento de estas tierras. Por lo tanto, si yo estoy con un derecho de propiedad en una zona cercana allí, o voy a hacer una transferencia de dominio porque tengo un título que me está reconociendo el dominio, y por el otro lado tengo una orden judicial que me está reconociendo que es un pueblo ancestral, la verdad que estoy en un conflicto de intereses muy importante. Así entonces, y después vamos a hablar un poco con Sebastián de esto, de la problemática puntual, quiero concluir con unas reflexiones. En principio, el tema indígena no es un tema, como dije al inicio, nada más que de Argentina. Se extiende por todo el continente latinoamericano y además por los continentes africanos, obviamente, y asiático, y de Indonesia y de Oceanía, donde todavía hay descendientes de pueblos originarios manteniendo sus culturas específicas. Pero, en definitiva, nosotros vamos a atender aquí, a este territorio. Pero sabiendo que existe en la Organización de Naciones Unidas un movimiento muy importante de reconocimiento del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es todos los 9 de agosto. ¿Qué quiso Naciones Unidas establecer frente a la década de los 80 cuando genera este Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Lo que ha determinado, como todos los días internacionales, es tratar de visibilizar una problemática. Entonces está el Día Internacional de la Mujer, como muchos otros días internacionales. Pero aquí tenemos este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que significa la visibilización de una problemática que existe en nuestros estados y que todos los estados, sus gobiernos, sus legisladores, sus jueces, tienen que ir resolviendo para tener paz en la comunidad, pero con el verdadero límite del ejercicio de esos derechos, que nunca un derecho puede ejercerse en detrimento del derecho del otro. El 9 de agosto la ONU, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se lo estableció en Ginebra en 1982, el objetivo es concientizar a la opinión pública y señalar a los gobiernos que existe un problema sin resolver, y a fin de que ejerzan políticas públicas al respecto. Y en el 2020 se ha establecido la resiliencia de los pueblos indígenas frente al COVID. Por último, entonces, esta es la expresión de quiénes son estas personas humanas con una cultura diferente y que se muestran y se hacen visibles y evidentes en nuestro territorio continental. Y por último, terminamos con estas caritas.
Estas caritas son de descendientes reales de los pueblos originarios. Y estas caritas son por las cuales tenemos que trabajar, para que cuando estas caritas sean mayores de edad, tengan una tierra comunitaria, inembargable, intransferible, etcétera, que les permita vivir en comunidad, con sus familias, en paz, y con la finalidad que marca nuestra legislación y la legislación comparada, que se dediquen al trabajo para crecer dentro de su cultura, en el ámbito agropecuario, en el ámbito forestal, en el mismo industrial, en el artesanal, pero que puedan conservar sus costumbres. Y esto no quiere decir perderlas, solamente conservarlas en el sentido que estas culturas se acerquen y nosotros tratemos de darle las ventajas que tiene esta cultura occidental que ejercemos, pero sin dejar de lado que ellos se deben a sus propias culturas ancestrales y habiendo sido quienes habitaban este territorio antes que llegaran algunos otros a traer civilización. Así que con esto terminamos y vamos ahora a comenzar algún cambio de opiniones con Sebastián y a contestar las preguntas que ustedes quieran, que me parece que es un tema muy rico todavía y que hay que estudiarlo muchísimo más. Y esto fue nada más que un tema absolutamente informativo de lo que está pasando en nuestro país con total actualidad y que tenemos que preocuparnos y ocuparnos y no poder decir, bueno, no vivo en la Patagonia, no es un problema mío, es un problema de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguramente, Seba, tenés alguna pregunta, pero lo que quería un poco remarcar es la clasificación de las tierras que tenemos en estas tierras comunitarias, porque de acuerdo a la calidad de la etnia, si eran nómades o no nómades, tenemos la adjudicación de las tierras o sustitutos de esas tierras, ¿no? Que eso es lo importante, pero como vos tenés aquello otro que habíamos planteado como ponencia y para hacer más entretenido esto... ¿Querés que primero haga la pregunta? Ah, bueno, podemos ir a la pregunta. Bien. Recuerden, por favor, a la dirección de correo electrónico que todavía pueden enviar preguntas. Aquí nos llegó una pregunta. En el caso de un relevamiento de las tierras poseídas de una propiedad comunitaria, ¿qué pasa si el agrimensor detecta que esas fracciones tienen un título perfecto a favor de un particular? ¿Qué problema? Este es un problema. Pero bueno, en definitiva los agrimensores están para eso, o sea, tienen un rol tan fundamental. O sea, yo creo que en estos días que unimos nuestra mejor energía con todos los agrimensores del país, y que, ¿vieron cuando uno está en un lugar que realmente se siente muy cómodo y se lo reconoce como tal, entonces uno se va mucho más feliz y con mucha energía? Yo creo que los agrimensores van a volver a todos sus lugares de origen y va a ser tremendo, se van a posicionar socialmente, a decir qué rol importante tenemos para cumplir. Y en esto tienen un rol fundamental, porque, vuelvo a insistir, como el agrimensor trabaja sobre la tierra, entonces el agrimensor trabaja sobre la tierra, trabaja sobre los datos catastrales, los datos que puedan tener en los famosos registros, y no nos vamos nada más que al registro de la propiedad, que no va a haber nada de esto, o al registro catastral, sino que lo más importante es trabajar con los registros que tiene la impronta y además toda la competencia de los registros del INAI. Y en tanto, hoy por hoy, si hubo un agrimensor que además trabaja en una provincia y que, vuelvo a insistir, conoce esa provincia y conoce la idiosincrasia de los pueblos originarios, va a tener que tener no solamente la inmediación con la tierra, donde con medios tecnológicos muy modernos, porque ahora antes medían con algo que era físico, después medían con la luz, ¿no es cierto?, de un medidor así, y después ahora están con un satelital, que no sé, vos los ves que están allá y estamos viendo el dron, bueno. Entonces, esto es modernidad, y esto es medio tecnológico, y esto es crecimiento, pero la identificación de estas cuestiones, el fallo de la Corte Internacional lo dice. Si hay un verdadero conflicto entre el dominio que tiene un título perfecto y esto,
También habrá que analizar la posibilidad de darle tierras sustitutas, porque si alguien tiene un dominio perfecto es porque no solamente tiene título, sino que se le ha hecho la tradición y que está ejerciendo la posesión. Entonces ahí vamos a tener un conflicto de posesiones. Es que el pueblo originario está en esta zona totalmente instalado, entonces el otro tuvo la posesión, pero porque ¿cómo la ejerció? ¿Era una traditio brevimano, una constituto posesorio? ¿Qué le pasó en definitiva? ¿Quién está realmente ejerciendo la posesión? Que yo creo que es un rasgo que se va a determinar en una sentencia posterior. Pero si el que realmente tiene el título tiene las cabañas en Bariloche o en el lago y están, se las incendian y él tiene un título de propiedad, etcétera, el derecho de aquel pueblo comunitario que no está viviendo ahí, que no está ejerciendo la posesión, pero que se le reconoce que esas eran tierras que estuvieron históricamente ocupadas por sus ancestros, en ese caso en particular habrá una redistribución de tierras en poder ubicarlos en lugares que sean libres de conflicto. Esto sin duda se vincula con el tema que estabas habilitando recién en cuanto a las distintas categorías de tierras, porque en el texto de la Constitución Nacional se visualizan, por un lado, las tierras de las cuales tienen ancestral posesión, que son aquellas que son objeto de un reconocimiento, que son, digamos, los principales títulos a los cuales nos arrimamos cuando empezamos someramente a hablar de estos temas. Pero después están las sustitutas, que vienen justamente en casos como estos, más allá de una aclaración que ahora quiero hacer, donde ya no son títulos declarativos de una propiedad preexistente, sino traslativos, porque vienen justamente a sustituir, que sucede también en los casos de una relocalización también. Vemos que hay mucha terminología y esquema que se repite con el tema que abordamos en el panel anterior. Entonces, además de las tierras originarias, las que son sustitutas, están las adjudicadas, porque en muchos casos hay mecanismos de, digamos, recompensa por determinados beneficios o situaciones que han desmerecido al pueblo originario, y una cuarta categoría que no surge de los textos legislativos nacionales, sino que surge de la Convención 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que son las tierras que se reconocen a pueblos originarios nómades, o sea, la población itinerante. Porque también dentro del elemento cultural de los pueblos originarios no todos eran sedentarios, no todos son sedentarios. Entonces también hay un convenio, el 169, que está ratificado por una ley nacional en nuestro país, y que no tenemos que olvidar que no es tampoco necesario, no era necesario mencionarlo en el 75, inciso 17, porque ya es uno de los instrumentos internacionales que tiene rango constitucional. Sí quiero puntualizar con respecto a la pregunta, si me permitís, Cristina. A ver, yo estoy imaginando el caso tal cual está planteado, que hay una mensura. A mí la mensura sola, lo dijimos todos hasta el cansancio, no me viene a conformar título, me puede llegar, por supuesto, a anunciar ciertamente un conflicto. Será una mensura de un pueblo que dice tener una posesión ancestral de esto. Si estamos viendo que tiene un título perfecto, bueno, en función de esa mensura habrá que ver si luego, sobre la base de esta mensura, obtiene el título pretendido. Y cuando obtenga el título pretendido va a ser lo interesante ir a ver quién tiene mejor derecho ante el organismo jurisdiccional. Pero para mí es fundamental que comprendamos estas cuatro categorías. Yo quisiera compartir algo que Cristina, por supuesto, ya lo sabe. Nosotros del Instituto de Derecho Registral, más allá de toda la actividad que se visualiza en publicaciones o actividad académica, somos un grupo que nos dedicamos también mucho a la investigación, a veces también a procesar datos y recolectarlos un poco dentro de nuestro país federal. Y a lo largo de los últimos meses, en distintos grupos, organicé un trabajo de recolectar situación de los pueblos originarios y cómo había respondido no solo normativamente la provincia, sino si hay o no inscripciones y de qué tipo de títulos. Tenemos un cuadro procesado. Esto no es un trabajo solo mío. Hubieron 5 miembros del Instituto de Derecho Registral de distintas zonas que contribuyeron a esto. Procesamos el dato y estamos en plena elaboración de un documento que después, por supuesto, lo elevamos como siempre al Consejo Directivo, pero desde ya compartir con ustedes algunas conclusiones generales. Primero, para nuestra sorpresa, no todas las constituciones provinciales de nuestro país tienen siquiera mencionado el reconocimiento de tierras a los pueblos originarios. Cuestión que muchos sospechábamos que si había algún caso que faltaba debían ser pocos. No, no son pocos. No todos tienen ley provincial, varias provincias la tienen.
Muchas provincias, o algunas mejor dicho, nos han demostrado que teniendo ley provincial que prevé cómo se registran los títulos de reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, después no tuvieron nunca un requerimiento en el registro, y otras que sí, tienen sus documentos registrables, a veces por escritura pública, a veces por acto administrativo, y con distinta metodología, ¿no? Algunos van al rubro titularidad, otros al rubro restricciones, de acuerdo a la particularidad del régimen, pero hemos desarrollado un trabajo, ya les digo, es un trabajo en conjunto de un grupo de miembros del Instituto de Derecho Registral, y venimos en una tarea continua con distintos temas, pero nos ha permitido tener una visualización como universidad que nos permite en algún punto completar el mapa con datos. Mi sensación es la misma que compartí cuando hablamos del tema del panel anterior. Hemos hecho mucho, creo que falta mucho por hacer todavía y mucho por concientizar. Regresando al tema de tierras, sin lugar a dudas, para mí, o sea, dentro de estas cuatro ubicaría este caso concretamente en que posiblemente, habiendo otro título anterior, haya que sustituir si se reconoce que históricamente esa tierra perteneció a algún pueblo originario. Bien, y además lo que tenemos que tener presente que esta ley que has postergado, que la emergencia prohíbe cualquier tipo de desalojo de los pueblos originarios en alguna situación en que ellos incursionan en una ocupación. Y esto es bastante complicado también porque el conflicto que puede haber entre el reconocimiento de que esa es una posesión o una propiedad comunitaria y la ocupación de esas tierras frente a un título de propiedad totalmente legítimo de un particular, por de pronto la sentencia de desocupación compulsiva podría estar, obviamente, y está, y ahora prorrogado hasta noviembre de 2025, suspendidas los desalojos. Entonces, esto genera también un mayor conflicto, un beneficio hacia las comunidades originarias, pero que en definitiva no podemos evitar esta problemática porque estamos en plena evolución del tema. Y la clasificación de estas tierras que ha dado Sebastián la tenemos que tener también muy, muy presente. Cuando hay una verdadera ocupación de la zona por etnias que están viviendo allí y que no son nómades ya en este siglo y en el siglo anterior, han dejado de lado esa calidad de etnias nómades que las hubo en su momento, y en consecuencia los que están asentados tienen esa posibilidad de justificar un derecho y un reconocimiento del derecho a la tierra que es mucho más sólido que cualquier otro. Y la indudable reubicación de las gentes indígenas va a dar como consecuencia también que, de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana, el que tiene que reubicarse es el criollo, que le dicen. Así que es toda una cuestión, Exactamente. Creo que no hay que olvidar también que cuando fue el Código, o sea, se estaba proyectando el Código Civil y Comercial de la Nación, hubieron dos aspectos fundamentales que determinaron en algún punto la decisión de extraer, porque recordemos que lo dijo por supuesto Cristina, que estaba proyectado todo un título, todo un derecho real que se terminó quitando, que era el de la propiedad comunitaria indígena. Y las dos principales razones por las cuales no se llegó al consenso, una era por la exigibilidad de la inscripción en personas jurídicas, no RENACI. Claro. Personas jurídicas, o sea, lo de RENACI viene desde el año 85. Lo cual se visualizaba de esta manera, ¿no? Una suerte, volvemos a la imposición de una cultura. Y por otra parte, por un tema adyacente al de pueblos originarios, que es el tema de recursos naturales. Porque una de las normas que se proyectaba contemplaba que si el Estado consideraba que podía tener un mejor destino la tierra ocupada por el pueblo originario, simplemente le iba a consultar al pueblo originario, tanto como para saber su opinión, pero de ninguna manera iba a ser vinculante. Entonces, por supuesto, fue sobre todo el tema de los recursos naturales el que terminó trabando la posibilidad de que esto fuera así. Por eso cuando tratamos temas de recursos naturales, que ahora próximamente en Bariloche se vendrá, es un tema que soslaya mucho estas situaciones de los recursos que estaban aprovechados por los pueblos originarios. Yo cuando nosotros en la tarea de estudio uno visualiza, y hoy si ustedes ingresan a la página web, como les proponía Cristina, se pueden ver las áreas. Hay algo que yo quiero en términos generales, pero a partir de este tema, hacer un poco un llamado,
porque tiene que ver con otros temas que no estuvieron aquí, como el tema de protección de recursos. Muchas veces tenemos cartografía ya digital al alcance de todos, porque entramos a una web y la vemos, pero el tema es que no tenemos esos mapas digitales calcados con catastro. Nos está faltando comunicar el mapeo digital al que tenemos acceso todos con los catastros locales. Entonces hay información que se diluye. La trazabilidad de la información no está sucediendo. Entonces, lo que planteaba Cristina, y yo cómo sé si el inmueble que estoy comprando no está comprendido dentro de una gran extensión de tierra de la cual tiene posesión ancestral un pueblo originario, me está faltando esto. Lo mismo que en otro plano, como ya hablaremos en la otra jornada, cómo sé que el inmueble que estoy comprando forma parte de un parque, de un bosque nativo, ¿sí? Esas son las cosas en las que son los nuevos llamados, algunos no tan nuevos, año 85, los nuevos llamados que se tienen, a los cuales tenemos que responder desde el punto de vista del derecho registral, el derecho notarial o el régimen catastral. Y recordemos también la calidad de la propiedad comunitaria, que no se trata de un condominio, que la propiedad comunitaria es de un grupo, una comunidad, de estas familias que no reconocen un único dueño, sino el reconocimiento hace esa etnia que se identifica por su personería jurídica y que además tiene calidades específicas como inembargabilidad, que no se puede transferir, etcétera, es inembargable también y no puede servir de garantía. Entonces estas cuestiones tenemos que tenerlas presentes porque hay una propiedad que tiene calidades y características absolutamente esenciales y que depende también de la registración de la personería jurídica, lo que vuelve a insistir en el concepto de una propiedad no indefinida, ¿no? La propiedad para ellos, que es una idea que te acordás que manifestamos en aquella mesa redonda de cierre del Congreso, la propiedad para ellos no es lo que es para nosotros, no es patrimonio, es una extensión de ellos. Ellos tienen una concepción de la propiedad totalmente diferente a la nuestra, no se resalta solamente su valor patrimonial. Para ellos no es el pasado, para nosotros lo vemos como que estamos reconociendo esa posesión en el pasado. Para ellos la tierra tiene que ver con su futuro, por eso en el pensamiento de ellos no es algo que heredan de sus antecesores, sino una promesa que tienen para sus hijos. Esa es la forma de pensarlo. Así es como se tiene que razonar esa propiedad comunitaria indígena, por eso le da esa protección. Que no está vinculada ni al fallecimiento ni a la transmisión dominial, es una propiedad comunitaria. Exactamente. Sí, pero el suelo para ellos es fundamental, ¿no? Es fundamental porque además tienen muchas actividades que tienen que ver con el suelo. Acá nos están diciendo que es el ambiente el que reclaman, claro, pero ellos tienen mucha idea de la Pachamama, ¿no? De la tierra como situación de poder vivir en un lugar, explotarlo, etcétera. Pero los intereses que puedan tener con recursos naturales también interesan mucho al Estado, ¿no? Creo que Luis. Sí. Sí. Sí, cuando se trató el tema. Que fueron en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano. A la Nacional. La UBA, sí, la última. Cuando se trató el tema de comunidades indígenas, justamente, que estaba en el proyecto de código, como dijiste vos, Cristina, incorporado en el código. Sí, totalmente. Entonces, la labor de la comisión, teníamos que debatir acerca de las características que iba a tener esa propiedad comunitaria. Y vinieron muchos representantes de comunidades indígenas y ellos mismos plantearon todos que ellos no querían estar en el Código Civil, que por favor estemos afuera y que no lo trataron. Sí, bueno, fue el mismo lobby que se realizó en el Congreso, ¿no? Con la última regulación. Sí. ¿Puedo hacer un aporte? Porque intenté hacerlo por el mail, pero era complicado. No, está bien. Dinos tu procedencia, de dónde sos. Yo estoy un poco infiltrada acá. No, todo muy bienvenida. Invitada por el doctor Daguerre, yo soy abogada, no soy notaria ni agrimensora. Pero me interesa mucho este tema porque soy abogada especialista en Derecho Indígena soy miembro fundadora de la ADI, de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena en la Argentina. Qué lindo, felicidades. Bueno.
No, primero felicitarlos a ustedes, a todos ustedes, por tratar este tema en una jornada de derecho notarial y agrimensura, un tema de mucha sensibilidad, de mucha importancia, de mucho desconocimiento, un poco lo que usted decía, ¿no? Y es un poco de las causas de la gran brecha de implementación que hay entre la norma y lo que acontece en la praxis. Entonces, bueno, mis felicitaciones por abordar este tema. Gracias. Y no, bueno, todo muy interesante lo que he escuchado. Y un poco un llamado mío y de las abogadas y abogados de derecho indígena, que es una preocupación que tenemos en la práctica, acompañamos a las comunidades en sus reclamos y demás. Y es, bueno, hoy la herramienta que tienen para defender sus territorios es la 26160 con sus prórrogas. Pero bueno, la carpeta técnica que les da el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, queda ahí, o sea, no titulariza, obviamente, y no hay ningún mecanismo por el cual, y esto es mi llamado a los notarios y notarias y a los agrimensores y agrimensoras, a pensar algún mecanismo que impacte esa carpeta, que se inscriba de alguna manera en los registros o en catastro, porque queda ahí, es un acto administrativo, sí. No hay ninguna sentencia judicial que ordene la inscripción de esa carpeta en los registros o en catastro, y queda ahí, quedan indefensos, porque bueno, todavía no hay una ley de propiedad comunitaria. Comparto los motivos por los cuales no se reguló como derecho, como un nuevo derecho real, y también una causa que estaba en el germen, que tenía la nulidad en su germen, digamos, era la falta de participación en cómo se redactó o cómo se ideó este nuevo derecho real. No tuvo participación por los pueblos indígenas, que es también un derecho fundamental que atraviesa todos los otros derechos. Y bueno, eso, o sea, que se puedan, ustedes que están ahí circulando y deambulando más cerca de los registros y de catastro, la verdad que es una necesidad imperiosa de que esa carpeta, que es la única herramienta que tienen hoy hasta que tengamos una ley de propiedad comunitaria, pueda de alguna manera anotarse en el registro, como para que, bueno, haya ahí un llamado de atención respecto a esa propiedad, ¿no?, que ha sido registrada en una carpeta técnica y demás a través del proceso, ¿no es cierto?, del relevamiento técnico jurídico catastral. Yo creo que sería interesante en eso, perdóname, Cristina, que sería interesante en esos casos que analizar si se trata de pueblos en cuya provincia está prevista la obtención del título con inscripción, porque si bien en algunas no, es verdad, en otras sí. Y de hecho, prueba hay de que en muchas hasta están los asientos y tienen aprobado incluso hasta modelo de asiento en una resolución técnico-registral, con lo cual, o sea, no hay una respuesta única para darte. En algunas es muy probable que suceda que esa carpeta técnica hoy no puede jurídicamente avanzar, y es un defecto que estoy de acuerdo en que lo apuntemos, pero quizá hay otras tantas en las que posiblemente el pueblo originario tal vez no esté informado de que sobre la base de esa carpeta técnica a la que te referís puede ir a acceder a un título. Eso es algo que presenta una heterogeneidad total. Por eso yo le fui muy breve al darle el distinto abanico de la situación normativa de cada provincia. Estaba pidiendo la palabra Norberto, ¿no? Sí, perdón un minutito, que además la protocolización notarial que se podría hacer de esa carpeta técnica o directamente el testimonio administrativo que puede ingresar al registro, por eso si existen determinados registros de la propiedad con disposiciones técnicas registrales, hay que trabajar también con el Consejo Federal de Registros de Inmobiliarios para ponerlo en cartera y que todos los registros de la propiedad puedan tener un reflejo, aunque sea en una restricción y no como un dominio, de la propiedad indígena. Sí, un poco como complemento y en parte tal vez respuesta a la inquietud. En el registro de la propiedad se registran documentos relacionados con los derechos reales, bienes privados. No se registran bienes públicos. En catastro sí se registran bienes privados, bienes públicos y cualquier otro objeto territorial legal que tenga una causa jurídica generadora del mismo. En este caso, un territorio reconocido como objeto debe registrarse en el catastro.
Y ahí está la vía y la puerta como para tener una registración, no del derecho, sino del objeto, de los límites de ese objeto, y publicitarse, como se publicita a través del catastro, de objetos territoriales legales que son bienes públicos, una plaza, una calle, que no van a tener ningún reflejo en el registro de la propiedad, y que acá se tendrá en el registro de la propiedad algún reflejo cuando se solucione esto, porque yo he visto y he participado en las audiencias públicas que el Congreso hizo durante 2 años para este Código Civil, que no se aprobó a libro cerrado, ¿no? Que fue muy discutido, y en todas las comunidades indígenas decían: nosotros no nos interesa tener esa relación de derecho real con el territorio. Tenemos reconocimiento de la Constitución y con eso es suficiente. Eso es lo que expresaban todas y cada una de las... No obstante, digo, para delimitar está la vía de la registración catastral de ese territorio a través de la figura del objeto territorial legal, que lo obliga la 26.209, ley complementaria del Código Civil también. Bien. Sí. Para completar un poco, y voy a hablar de Río Negro, que es de donde yo resido y ejerzo. Y que está efervescente. El problema es que los relevamientos que han sido producto de la ley 2660 no conforman una mensura, pero tampoco pueden conformar un relevamiento que sea la base de un objeto territorial legal, porque los propios, las propias comunidades son las que quieren hacer el relevamiento en función de lo que ellos quieren que se sepa. No es posible llevar al catastro una información que no estuvo relevada y generada técnicamente de acuerdo a la normativa legal vigente en esa jurisdicción. Entonces, se producen estos problemas, y además está el otro problema, que es el de la superposición con títulos. Entonces, ese relevamiento incorporó títulos, y entonces tampoco es posible incorporarlo al catastro sin solucionar ese problema. Y por otro lado también está que si los catastros lo quisieran hacer, no tienen recursos para poder llevar adelante esa tarea. Cosas que siempre surgen a partir de las exigencias que se le hacen a los catastros, como en su momento fue el tema de la ley de extranjerización de las tierras rurales, y no había catastros que no tenían información, porque no tienen recursos. Claro, pero es tan importante la advertencia que pueda haber en algún tipo de registro, ¿no? Porque la verdad es que, a ver, haciendo un símil, yo ejerzo en Vicente López, es totalmente urbano, y hay fachadas protegidas por la Municipalidad de Vicente López. Entonces tienen un listado de fachadas de los inmuebles protegidas. Y si no lo publicitan a través de algo, de un registro, de una lista, de algo que en el certificado municipal digan es fachada protegida, cuando la persona adquiere el inmueble para luego tirarlo abajo y hacer otro tema, el municipio se opone y ahí empiezan los conflictos. Pero no hay una buena publicidad de estos supuestos. Y eso es una fachada de 8,66 por 20, 30 o 50 metros. Pero imagínense acá que estamos hablando de miles de hectáreas. Entonces, si de alguna manera de este encuentro, de esta tercera jornada, se saca alguna conclusión, es que todavía tenemos mucho por andar y muchas propuestas que proponer, ¿no? Valga la redundancia, porque hay muchos proyectos para proponer. Porque, en definitiva, los problemas los estamos identificando, que es un primer paso absolutamente necesario. Y si estamos identificando el problema, podemos trabajar en algún tipo de solución. Quiere decir que esto no es solamente la reiteración de datos que en mayor o menor medida se pueden conocer, sino en que acá creo que nos vamos con el compromiso, ya tomamos un compromiso hoy, de una propuesta legislativa de modificación, y acá vamos a tener otro compromiso que está llevando el Instituto adelante, que es saber la base de datos, la base fáctica de qué realidad tiene cada provincia, y a partir de allí proponer, si bien nuestro Estado es federal, pero estas legislaciones son nacionales, proponer esta comunicación, estos vasos comunicantes que son tan fundamentales, y por de pronto
pronto y hasta que esto no pase, sepamos todos que si estamos en una zona de conflicto, de reconocimiento de propiedad comunitaria, pues tenemos que tener, vuelvo a insistir en esto, muchas capacidades como para identificar la problemática y poder prevenir el conflicto posterior, en esto que los notarios llamamos a hacer justicia preventiva. Creo que es fundamental el mensaje, que esto es lo que tenemos que recordar. Carlos estaba pidiendo la palabra. Buenas tardes. Primero, felicitaciones, Cristina, y coincido con la doctora que recién habló que este tema es muy bueno que se haya tratado en este ámbito. Quería comentar que dentro del mapa de la Argentina que mostró del INAI, Cristina, sí, en la parte del norte del Chaco, nosotros participamos como institución profesional en el año 2011 en convenio con en el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de una mensura que tenía un decreto de adjudicación del año 25. Porque recuerden ustedes que la provincia del Chaco, desde que se provincializó, toda la tierra es fiscal, ¿no es cierto? Es diferente a lo que ocurre en otras provincias. Junto con La Pampa se provincializó. Entonces, a partir de ahí, en el año 95, durante el gobierno de Ángel Rosas, se hizo un nuevo título que estableció límites, dos límites naturales. Uno era el río Bermejito, en el norte, eso en pleno impenetrable, en la zona de Nueva Pompeya, muy cerca del Parque Nacional Impenetrable, ¿no es cierto? Y la ruta Juana Zurduy y dos mallas catastrales, una que une Nueva Pompeya con Fuerte Esperanza y en el oeste otra malla catastral, que son rutas, caminos de tierra. Bueno, el decreto establecía que la superficie quedaba a posterior mensura. Bueno, pues bien, se hizo la mensura por convenio y arrojó una superficie de 306.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en el año 2011. Como decía Cristina, con los métodos ya, con GPS, con coordenadas geográficas, pero los límites estaban definidos, como decía Castañino, que siempre repite Norberto, ¿no es cierto?, el límite, la medida no hace al límite, sino que es al revés. Entonces los límites estaban establecidos, simplemente que los pusimos en coordenadas geográficas y en medidas lineales y superficiales. Luego de esa mensura se hizo se creó lo que es una entidad que tuvo personería jurídica, que es Mohuito, ¿no es cierto? Se adjudicó aproximadamente 100.000 hectáreas a cada etnia, ¿no es cierto?, Mocoví, Huichí y Toba, ¿no es cierto?, o Com, también se dice Toba o Com. Exactamente. Y se dio un título de propiedad, en este caso, como es tierra fiscal, ¿no es cierto?, a la etnia. Y Cristina también tocó el tema de los criollos, que veía ahí que también en esa sentencia hablaba de bueno, hubo una anterior adjudicación también del gobierno de Ángel Rosa de ese momento, que creó muchos conflictos, inclusive hubo hasta alguna muerte, ¿no es cierto?, porque hay muchos criollos asentados. Yo, en lo personal, estuve hablando con un criollo, porque estaban todos a la vera del río Bermejito, un río espectacular, con una naturaleza, es un lugar maravilloso, ¿no es cierto? Y yo le preguntaba si alguna vez ese río se secó, porque el relevamiento del río Bermejito que me tocó justamente a mí, lo hice, por supuesto, navegando con una lancha, con el GPS, teniendo que pasar, porque es un río que no tiene más de 15 o 20 metros de ancho, una vegetación exuberante, ¿no es cierto?, naturaleza espectacular. Teníamos que ir pasando con la lancha por arriba de los árboles que van cayendo y van obstruyendo de alguna manera la navegación. Acuática, sí. Pero a pesar de todos los obstáculos, esa mensura se hizo adelante, se hizo por convenio con nuestra entidad profesional, lo cual a mí me enorgulleció en lo particular por haber participado y haber aportado, ¿no es cierto?, a ese relevamiento, porque fue una mensura, digamos, una mensura. Esa mensura se inscribió, se registró en el catastro provincial y después se otorgó el título de propiedad de las entidades, digamos, a esta entidad jurídica llamada Mohuito. Sí. Pero iba a esto, Cristina, los criollos que estaban ahí, sí, después se hizo una posterior mensura y se llegó a un acuerdo, porque esos criollos, la anécdota que quería contar en este ámbito era que yo le pregunté a un criollo que me guió, me acompañó, si alguna vez había secado el Bermejito. Entonces él me dijo, cuando yo era chico, sí, y yo vi que mi papá excavó acá y salió agua, lo cual me llevó a pensar que si él tenía 4 o 5 años y estaba con el padre, los años que llevaría, estoy hablando de esa mensura en el 2011, o sea que esos criollos estaban hacia más de 100 años en ese lugar. Entonces, no es fácil por ahí en superficies tan grandes, porque hay que tener, ¿no es cierto?, noción de lo que son 300.000 hectáreas, o como en el caso de Salta,
400.000 hectáreas, ¿no es cierto? Es decir, son superficies muy Enorme. grandes, 400 kilómetros de perímetro, tenía esa mensura. Entonces, bueno, lo quería contar como una experiencia, un aporte de las entidades profesionales de la agrimensura a estas políticas de Estado que constituye sin duda el trabajo, muy buen trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así que lo quería traer a este ámbito. Bien, muy bien, muchas gracias, porque ahí tenemos el ejemplo vivo, en vivo y en directo, de lo que no es solamente una abstracción para estudiar un tema. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Mariano Recar, que lo pidió, Sí. porque si no me voy a sentir yo en deuda si no lo hago. Yo hablé de un trabajo conjunto y me gusta dar nombre y apellido de quienes trabajaron en esto. La doctora Soraya Dip, de Dirección General de Inmuebles de Salta, las doctoras Patricia Blanco y Noemí Díez, ambas directoras de las dos delegaciones del Registro de la Propiedad Inmueble de Chaco, la notaria María Laura Becasis, de Chaco también, el notario Pedro Sáenz, de San Luis, y el notario Diego Mayordomo, de La Pampa, conjuntamente con quien les habla. Fuimos el grupo que trabajamos en la recolección de datos. No me gusta que los miembros del instituto queden en anonimato porque trabajaron mucho. Mariano. Bueno, en principio, Cristina, felicitaciones por la disertación. Gracias. Y retrotraigo al problema de un título de propiedad, mensura existente, una comunidad aborigen. El caso es en la provincia de Misiones, donde resido. ¿Sí? Se hace la mensura, se otorga un título de propiedad. La comunidad aborigen siempre estuvo, la envía guaraní. De hecho, es decir, ellos eran nómades, fueron expulsados entre tantas ida y vueltas de la frontera con Brasil y quedan sobre el territorio misionero. Misiones se provincializa al mismo tiempo con la ley de provincialización en la que del 50. Ahí ya tenemos un nuevo título de propiedad, compra otra empresa forestal, ¿sí? Ahí está la última mensura en esa época. Y la situación es que a esta comunidad empiezan a exigir sus derechos, ¿sí? Como propietarios preexistentes de esa tierra, ¿sí? Se hizo una mensura, se hizo un título de propiedad y ellos siempre estuvieron. Si bien habían camiones que traían madera, entonces se generó un conflicto, hubieron... El concepto a donde apunto es a un desarrollo, es el concepto sustentable, ¿sí? A buscar acuerdos y consensos y encontrar la coexistencia entre los aborígenes. Es muy difícil, por una cuestión de culturas totalmente distintas, una concepción universal, te podría decir, totalmente distinta, pero buscar la coexistencia. Se hicieron hasta audiencias públicas, se terminó una ONG inglesa, se armó como una sociedad, terminó comprando gran parte, solamente el propietario original, se reservó 200 hectáreas con una visual paisajística. Lo que me olvidé es que ese área, previo a este acuerdo, se declara como reserva natural, ¿sí? Con gran porcentaje de área roja dentro de la ley de bosques nativos, Claro. ¿sí? Con una biodiversidad de la Argentina, creo que la mayor. La mayor, sí. La mayor biodiversidad la tenemos en Misiones, de la Argentina, y ese es el punto más rojo de Misiones. Posteriormente se crea un parque provincial lindero, ¿sí? A esta área que ya a la comunidad guaraní se le había entregado el título de esta empresa forestal que desapareció, pero se reservaron como para hacer un emprendimiento turístico, ¿sí? Posteriormente, es decir, para que vean más o menos cómo se va tratando, y esto son décadas de conflictos y de organizaciones, de ONG, a favor, en contra, que los guaraníes, ¿qué pasa? Ellos querían acceder a la ciudad, porque estaban en medio de la selva, la realidad esto es una selva. Se hizo un camino pavimentado de acceso al parque provincial, que es el Parque Provincial Moconá. Si no lo conocen, les recomiendo. Entonces ellos querían acceder a esa ruta, la ruta provincial 2, y la mayor oposición la tenían de los guardaparques, que no querían que sea, es decir, no es que no querían, están haciendo prevalecer la ley provincial de parques que no acepta, es decir, ningún otro uso que no sea ni científico ni educativo dentro del parque. Bueno, para esto nueva audiencia pública, nuevos acuerdos, nuevos consensos, se presentaron distintas alternativas. Y ahí es donde viene por ahí
hay dos hechos que lograron que estas comunidades en vía tengan ese acceso dentro del parque de salida al pavimento. Para esto, originalmente cuando se les da el título eran 3 comunidades, ahora son 6, porque son miles de hectáreas y están cómodos. Entonces ellos reciben a sus pares, por ahí de otros sectores de la provincia, como son nómadas, y se terminan quedando ahí, ¿sí? Ahora hay 6 comunidades. Y la situación se define, más allá de eso, se hizo una audiencia pública, se trató en Cámara de Diputados, se trató en el Ministerio de Ecología, la audiencia, con 2 situaciones. Ellos alegan que son argentinos, ¿sí? Y como argentinos tienen derecho a la salud, ¿sí? Bueno, sí. A todos los derechos que tenemos todos los habitantes del suelo argentino, y si no tenían acceso al pavimento, tardaban un día por otros caminos en llegar al pueblo para ir al hospital, ¿sí? Esa fue una de las situaciones principales. Y la otra era que según todos los estudios de impacto ambiental, la biodiversidad que había dentro de la propiedad de ellos, ¿sí?, era 100 veces superior a la que nosotros encontramos en el parque provincial. O sea, lo que ellos decían es que nosotros cuidamos más la selva que ustedes, que son los guardaparques, ¿sí? Ahí eso era la situación. Es muy interesante ver la audiencia, la evolución de todo esto, ¿no? Y todos los actores, intendentes, es decir, políticos, o mismo, lo más interesante era cómo se contradecían los mismos organismos, ¿sí? Los mismos organismos dentro de parques o del Ministerio de Ecología, habían distintas posturas, esto sí, pero aquello no. Es muy interesante, y bueno, sí hubo un consenso y una participación de toda la sociedad enfocada a ese conflicto. Observemos cómo en definitiva hay 12 prerrogativas constitucionales en juego, ¿no? El reconocimiento de ellos a las tierras y toda la protección del medio ambiente, porque te escuchaba, iba sumando como capas en toda esta historia, porque está la protección del parque provincial, el tema de que esto es rojo de acuerdo a la semaforización de la ley de bosques nativos. O sea, es un poco dos prerrogativas de rango constitucional en juego que entran en conflicto. ¿Coincidían en superficie la propiedad comunitaria con el parque provincial? No, estaban linderos. Ah, sí, linderos. Pero es interesantísimo la realidad tan diversa que tenemos. En realidad el parque abarca la franja, ¿sí? Y esto estaría lindando, el parque es toda una franja que va bordeando el río, ¿sí? Y esto estaría hacia atrás, ¿sí? Claro. Así que gracias por el ejemplo, fantástico. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ninguna otra pregunta. Bien, entonces vamos a redondear nuestras conclusiones. A ver, Presidenta. Sí. No, sí, esto sí, ya porque ya está, y si no nos podemos, tenemos ahora el final. Entonces, agradecemos, por supuesto, al coordinador y a la disertante. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso. E invitamos a las autoridades para hacer entrega de un presente a la doctora Armela. Muchas gracias, Cristina. No hay de qué, al contrario. Me voy a llevar también esas copas tan lindas. Hay más. A ver, qué maravilla, muchas gracias. Y yo las muestro porque dicen que los regalos hay que... Renovamos el aplauso para la doctora Armela.